Muchas gracias, Nayib. Muy buen día a ti, a todos nuestros compañeros en cabina. Don Álvaro Arbelo, hijo, nuestro abrazo. Y por supuesto a todo el pueblo dominicano, a todos los que residiendo aquí y residiendo allá, conectan con la Z101. Es más que notorio la importancia que tiene para muchos dominicanos en la diáspora esa especie de cordón umbilical que tienen con la Z desde muy temprano, con su celular, con su tablet, en cualquiera de sus aparatos electrónicos conectados con la Z101. Miren, antes de entrar a nuestro tema que hemos hoy señalado para analizar, quería compartir una información al aire. Quería compartirla porque creo que a todos nosotros en cabina nos preocupaba y nos preocupó en algún momento la situación del ingeniero Francisco Pagán. El abogado Julio Curi, quien es representante de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, dio una información que la prensa se hace eco hoy, de que al menos 3 de las personas imputadas en el expediente del llamado caso Antipulpo, se habrían declarado culpables de estos hechos, de los hechos que se le imputan, y pasarían a ser colaboradores del Ministerio Público en el caso Antipulpo. Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher habrían pasado, según informó el doctor Curi, a colaborar con el Ministerio Público. Así que esto pues sale esta información donde agregó el doctor Julio Curi que el Ministerio Público pues estaría variando la solicitud de medida de coerción a estos imputados a prisión domiciliaria. Así las cosas, es importante compartir esta información con ustedes. Le hemos dado un seguimiento a este caso, se lo daremos por supuesto en todas las instancias que tenga. Y con respecto a el destino, a la situación que atraviesa el último de los administradores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en el saliente gobierno del presidente Danilo Medina. Así que queríamos esa información compartirla con todos ustedes. Bien, hay, como es común, una buena cantidad de data que las agencias locales y agencias internacionales generan. No siempre esos datos generan el mismo impacto, no siempre generan los mismos titulares, pero creo que es importante a veces que no se nos vaya, como los batazos a veces en béisbol, que no se nos vaya por debajo de las piernas este rolling, como se le fue, atención don Álvaro, aquel batazo a Bill Buckner en el año 86. Sería bueno este informe. Es probable, ya que me mencionas mi condición por más de 60 años de cronista deportivo, y lo menciona quien es el cronista más completo que tiene el país, que eres tú, pero en sentido general, el polifacético, así es como hay que llamarte a ti, el polifacético. Gracias, ese error del inicialista de Boston, Bill Buckner, es probable que haya decidido una serie mundial. En una entrevista varios años después, un periodista le habló de eso en un restaurante y él dijo, pero fuck you, usted no tiene nada de qué hablar, god damn it. FY le dijo. Bueno, Bill Buckner con aquel batazo que dejó pasar debajo de sus piernas y anotó Mookie Wilson, Serie Mundial de 1986. Entonces, hay un informe para mí muy, muy importante, muy interesante, sobre todo porque entiendo que debe definir políticas públicas claras. El Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo hicieron un informe sobre la composición del tejido empresarial de la República Dominicana. Se llama República Dominicana Revisión del Gasto Público. Dentro de esa revisión de gasto público que ellos proponen, indican algo que para mí es interesantísimo, compañeros. Las empresas que tienen más de 150 empleados solamente son el 1.5%, señores, del tejido empresarial del país. Las grandes empresas, las empresas que podríamos llamar monstruos corporativos, que tienen nóminas extraordinarias, que tienen ciertamente un impacto importante, sobre todo en el campo del retail, que es la venta al detalle. Aquellos grandes conglomerados que adquiriendo, supliéndose de multimarcas,
pues colocan en góndolas. Hablamos, como todo el mundo sabe, grandes cadenas de supermercados esencialmente. También están los multimarcas con sus almacenes, también están las franquicias, que tienen la ventaja de, pues con un mismo modelo de negocios, tener una enorme cantidad de sucursales. Podríamos incluir ahí grandes industrias, podríamos incluir ahí ciertamente actividades cuyo nivel de producción, cuyo nivel de ensamblaje, pues genera también una gran ocupación en un mismo lugar casi siempre. Para que tú tengas una idea, José Luis Mendoza, con relación a eso que te refieres, de que las grandes empresas son realmente, constituyen la minoría en nuestro país. Recuerdo que en una ocasión, en una conversación que tuvimos con el director general de Impuestos Internos, el actual, Luis Valdés, nos decía que los grandes contribuyentes, que son esas grandes empresas, en la República Dominicana creo que llegaban alrededor de 100, algo así. Ahora son 150 y pico. Algo así, sí. Un poquito más, sí. 100 y algo, ajá. Pero esos son. Sí, sí. Esas son las grandes empresas, esos son los grandes contribuyentes. Y es una cantidad incluso, tengo para decirte, Nayib, que había, digamos, crecido una cantidad un poco mayor en 2019 y la pandemia, que realmente a quienes afectó fue a actores medianos y pequeños, sobre todo más vulnerables e informales. Igual también tuvo su afectación también a un nivel más alto y redujo el número para julio a cerca de 150. Entonces, definitivamente, Nayib, es importante recordar esto en el momento en que se habla de una reforma tributaria. En el momento en que los expertos en temas tributarios, y saludo desde aquí a varios de ellos, entre ellos el abogado Iván Rodríguez, uno de los juristas más impresionantes en su erudición y conocimiento nacional e internacional sobre temas tributarios, señalaban el hecho de que lo primero que tendría que hacerse al momento de establecer una especie de discurso honesto desde el tema tributario es revisar las exenciones, revisarlas. Él no habla de eliminarlas, y yo tampoco quizás hablo de eliminarlas del todo, aunque me encantaría que la mayoría pasaran por un filtro bastante delgado, y es cuál es el nivel de productividad, cuál es el nivel de aporte en materia de producción de divisas, de empleos de calidad que generan esas exenciones. Y segundo, si para tener polos de producción, llámense turísticos, industriales o de cualquier tipo, zona franca, póngale el nombre que usted desee, lo primero que tiene que hacer el Estado es dibujar una burbuja de condiciones excepcionales, puede llamarle privilegio, entonces eso está de alguna manera demostrando que su sistema está mal. ¿Por qué? Porque el resto de los actores, que son los medianos y pequeños, incluyendo el dato, atención, en este caso compañeros, Nayib, que lo había comentado, las empresas que tienen 10 trabajadores o menos son el 79% del tejido empresarial. ¿Ustedes escucharon? 7,9, es decir, casi 8 de cada 10 empresas, y por empresa entendamos, obviamente, esa identidad, esa condición jurídica que permite a un emprendedor o a varios asociados en distintas formas, en distintos mecanismos que la ley permite, explotar una marca y generar a partir de una actividad, ya sea la fabricación de un bien, el valor agregado o simplemente un servicio, o cualquiera de las maneras que lo permita la economía de mercado, introducirse dentro de los ofertantes y tratar de ganar un segmento de mercado. Señores, 8 de cada 10 son actores pequeños, pequeñísimos. La Z101 contó durante un buen tiempo, y penosamente la pandemia nos quitó, dentro de las muchas cosas que nos quitó el COVID, estuvo la persona de David Toribio, un extraordinario defensor que todos los sábados venía aquí a estos micrófonos y explicaba y hablaba con una gran capacidad didáctica de la importancia de las MIPYMES. Las MIPYMES que en otras naciones, y sobre todo mucha gente piensa en el famoso modelo alemán, las Mittelstand, las famosas empresas que siendo pequeñas se agrupaban en cooperativas productivas, generaban producción de cualquier área, industrial, agraria, y al ser cooperativas, bueno, comenzaban a tener unos tamaños, unos volúmenes, representaban unos impactos de mercado que ya le daban cierta importancia dentro del modelo, tanto de representación política al momento de hacer lobismo, porque el lobismo es una actividad que mientras más clara y transparente se hace, es mejor. Hay naciones como Estados Unidos donde su constitución dice, ¿verdad, Rosendo?, que el pueblo tiene derecho a hacer presión. Por eso el lobismo, usted va a Washington y se encuentra con oficinas que representan a los algodoneros de Mississippi. Tiene que registrarse. Registrada. Legalmente. Legalmente. Como cabildero de un determinado sector. Y en ese sentido es muy posible que nosotros tengamos un gran trabajo por hacer
al momento de que muchas de nuestras empresas pequeñas, que claro está, ni les sobra el tiempo a quienes las administran, a quienes arriesgan todos los días capital, horas de trabajo, producción, disciplina, creatividad. Posiblemente no les sobre mucho tiempo para hacer esa vida como bloque, pero sí será necesario tarde o temprano que pueda ese grupo también jugar su carta y generar un bloque que pueda recordarnos su importancia. Esos actores por sí mismos, uno por uno, parecerían despreciables. Gran cosa, cerró un taller, cerró esto. No, esas agrupaciones comerciales, esos ciudadanos libres intentando progresar a través del trabajo duro, conforman, como muestran las estadísticas de este estudio, a través de 79.314 empresas que están registradas con 10 o menos empleados. Las que tienen entre 11 y 50 trabajadores son 15.900 compañías, y las que tienen entre 51 y 100 empleados son 2.714. La pirámide, por lo tanto... sí, perdón, sería adelante, bueno, don Álvaro, polifacético, que usted explicara, porque yo mismo no entiendo. Sí. El hecho de que X empresa sí. tenga esa cantidad limitada, vamos a decirlo así, de empleados, ¿verdad? Así es. Hay en ellas empresas, aunque se llamen empresas, donde esa cantidad de empleados es lo que esas empresas soportan. Sí, es una actividad empresarial, ciertamente, don Álvaro, así es. En el lenguaje del día a día le llamamos MIPYMES, medianas, pequeñas, micros. Yo a veces bromeando hablo hasta de nanoempresa, porque hay gente que con un socio compran, por ejemplo, don Álvaro, maquinaria para, por ejemplo, arreglar celulares o reparar neveras. Y ya es una actividad comercial que debe registrarse en la DGI, que debe emitir facturas, que debe pagar unos impuestos. En el caso de que tenga empleados que dependan de ellos, incluso pagar la TSS. Sí, hay una realidad. Son empresas. Ahora, ¿dónde radica el detalle, don Álvaro? Que la cultura política y la cultura institucional que tenemos ha reducido el concepto de empresario al de oligarca. Ha generado un sinónimo incorrecto, donde el término empresario parecería que solamente puede abarcar a aquellos que manejan brutales nóminas, grandes cantidades de activos, y que pueden negociar de tú a tú con el poder, don Álvaro, condiciones de excepción, condiciones de privilegio. Un micro difícilmente puede sentarse y decirle al poder político, económico, institucional: mira, a mí la electricidad, el kilovatio hora, hay que dármelo en un precio adecuado para yo ser competitivo. No, el pequeño y mediano, el que tiene una empresa en la casa, el que tiene una empresa en un localcito que hizo la marquesina, tiene simplemente que pagar la tarifa que se coloque. Y ahí es donde nosotros, ¿qué pedimos? Reglas claras. No se pueden pedir privilegios para unos con condiciones de ley para otros. No puede haber libertos fiscales y esclavos fiscales. Esa concepción del dibujo de los impuestos no puede estar al revés. No puede ser que quienes en un mes malo, en 2 meses malos, ya están condenados a la quiebra porque se ha alterado posiblemente una de las variables de mercado y tienen que cerrar, quebrar y perderse esos empleos. No puede ser que ellos tengan más dificultades para poder salvaguardar su actividad que aquellos que, manejando grandes nóminas, lo cual no está mal y lo cual nosotros apoyamos, porque no se trata de embromar a los que más producen y a los que más tienen, no. Se trata de ir adecuando el sistema a unas reglas claras. La mejor demostración de eso, don Álvaro, compañeros. Yo también me pregunto esto, claro, para que tú lo expliques. No hay ninguna ley o disposición, lo que sea, que determine que tal o cual empresa o tales y cuales empresas deben tener una cantidad mínima de empleados. La reclasificación que se hizo recientemente y que nosotros aquí debatíamos antes del anuncio de la mejoría salarial, abarcaba precisamente clasificar, como su nombre dice, a las empresas por tamaño, don Álvaro, y en ese sentido hacer exigencias en el aumento laboral, hacer exigencias de acuerdo al tamaño que esa empresa tenga, en teoría, considerando a las empresas medianas y pequeñas, dándoles una mayor consideración, siendo un poquito más blandos, más justos, si se quiere, con sus capacidades, sobre todo tras la pandemia. ¿Qué nos preocupa, don Álvaro? Que la pandemia no ha terminado, está aquí
está presente entre nosotros. Soy de los que cree que las olas se van a mantener, ojalá que siempre, con el menor daño posible. Y todavía nuestro Congreso no ha logrado producir de manera clara un paquete de medidas que, pensando precisamente en esos grupos que son muchos pocos, como decía aquel pensador, inglés, cuando decía Churchill, muchos pocos, nunca le debieron tantos a muchos pocos, ¿verdad? Aquello de que esas empresas, aunque decía Sir Winston Churchill, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Así eso mismo es a raíz de la llamada Batalla de Inglaterra. Correcto. Que se libró en los cielos de Inglaterra, en el aire, que la improvisada, porque había hasta combatientes, aviadores, que lo que habían sido era catedráticos universitarios, poetas, etcétera. Bueno, contra la Luftwaffe, la poderosa aviación que organizó un héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y que era la Luftwaffe, y Hitler con ella acabó. Incluso el bombardeo de Polonia fue una cosa que eso solo era para llevar a Hitler a un tribunal de criminales de guerra. Esa la organizó el mariscal del aire Hermann Göring, que se suicidó después de ser condenado en el famoso tribunal de Nuremberg, condenado a la horca, y horas antes se suicidó. Se bebió una pastilla de cianuro. Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Por eso, y para precisamente concluir con esa frase y el espíritu de esa frase, la economía dominicana nunca, sobre todo en un momento tan difícil como este, le debió tanto a aquellos que con ese número mínimo de empleados, con esos capitales rigurosamente calculados, con esos índices de rentabilidad muy bajos a veces, que apenas dan para cubrir costos, pagar préstamos y pagar mal que bien una nómina que a veces ha tenido que ser reducida, es a ellos a los cuales en una próxima reforma fiscal hay que abrirle espacios, ablandarle condiciones a ese tejido productivo. No hablo de ponérsela difícil a los otros, hablo de ponérsela fácil a aquellos ciudadanos de a pie que con mucho esfuerzo, con muchísimo trabajo, emprenden y hacen lo posible por mantenerse flotando dentro de ese difícil mar que es el mercado, la oferta y la demanda en una sociedad como esta de consumo, y donde esos pequeños son, cuando se suman, los que más bienestar llevan a los hogares dominicanos en forma de un salario.